Durante 2000 años se ha repetido una acusación, que los judíos mataron a Jesús, que lo juzgaron, lo condenaron por blasfemia y lo entregaron a los romanos para su ejecución. Pero hay algo que no encaja en toda esta historia, porque los judíos podían aplicar la pena de muerte. ¿Por qué entonces no lo hicieron ellos mismos? ¿Por qué entregárselo a Poncio Pilatos? El Evangelio de Juan plantea claramente en el capítulo 18, versículo 31, lo siguiente. Pilato les dice a los líderes judíos, tomadle vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Y los judíos respondieron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Pero esa afirmación desde el punto de vista histórico es problemático porque sí existen casos antes y después de Jesús en que las autoridades judías ejecutaron a personas y porque además Jesús no transgredió ninguna ley judía que justificara su muerte. Este video es un recorrido histórico, jurídico y teológico. Un viaje desde aquí donde me encuentro, en Séforis, en la Galilea, para entender por qué Jesús no fue condenado por la ley judía y por qué fue necesario llevarlo ante Roma. Séforis era la capital de la Galilea en los tiempos de Jesús. Una ciudad judía, sí, pero profundamente influida por la cultura helenística y el poder romano, tal como puedes ver aquí en las ruinas de esta maravillosa ciudad. Aquí vivían sacerdotes, escribas, aristócratas, se hablaba arameo, hebreo, griego, había baños rituales y baños romanos, pero también mosaicos con imágenes paganas y mosaicos en sinagogas. Aquí se discutía la Torá, pero también se comerciaba con Roma. Este cruce de culturas refleja la tensión interna del pueblo judío en el siglo I, en general en toda la tierra de Israel. Fíjense, fariseos, saduceos, celotes, esenios y otros grupos, cada uno con su visión de la ley, del poder y de cómo debía actuar el pueblo frente a la ocupación romana. Jesús nació y creció muy cerca de aquí en Nazaret, probablemente pasó buena parte de su infancia en esta ciudad donde me encuentro aquí en Séforis. Y aunque sus enseñanzas tuvieron un mayor impacto, diría yo, en Jerusalén, al final de cuentas, la semilla de su mensaje nace en este mundo, que es por un lado profundamente judío, pero con grandes influencias romanas, y dentro del mundo judío con grandes influencias, cada grupo tirando para su lado. Estoy ahora en la bellísima sinagoga de Séforis, que no data de la época de Jesús, es bien posterior de la época bizantina. Pero, ¿por qué estoy aquí justamente? No solamente en la sinagoga, ¿por qué estoy en Séforis? Porque Séforis fue una de las ciudades en donde el Sanedrín deambuló después de la destrucción del segundo templo en el año 70. Hubo una crisis enorme en el judaísmo y el Sanedrín, que originalmente estaba muy próximo al templo, al no haber templo, tuvo que exiliarse y se trasladó a la región de la Galilea. Uno de los lugares centrales fue aquí, en Séforis, y que, bueno, después se desarrolló una cultura judía muy, muy rica, como pueden ver aquí en la sinagoga, ¿no?, de Séforis. Cuando Jesús está en Getsemaní, es delatado por Judas Iscariote, aquella historia famosa del beso de Judas. Los policías o la guardia del templo lo llevan a Jesús a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Ahí se reúne el Sanedrín, lo juzga a Jesús de lo que sería un juicio preliminar, lo encuentran culpable de blasfemia y se lo llevan a Poncio Pilatos para que Poncio Pilatos lo condene a muerte. Esa es la historia que la gran mayoría de las personas conocen. Pero si yo te contase aquí que hay algunos detalles que probablemente no has puesto atención, como por ejemplo, cuál es la función del Sanedrín, o por ejemplo, si el Sanedrín tenía o no potestad de matar, y si lo tenía, ¿por qué no condenó a Jesús? O por ejemplo, los detalles de ese juicio preliminar, montón de testigos que vienen, que van, no está claro. Y si realmente Jesús transgredió alguna norma judía. Pero para eso vamos a hablar ahora sobre qué es el Sanedrín. Seguramente escuchaste ya el término Sanedrín, ¿no? Pero
¿Qué era el Sanedrín y cómo funcionaba? El Sanedrín era el Consejo Supremo del pueblo judío, una especie de poder legislativo y judicial en uno. Era un tribunal compuesto por 71 miembros, sumos sacerdotes, escribas, sabios, ancianos, fariseos. Debía juzgar según la Torá y estaba sometido a normas judías muy estrictas. Por ejemplo, no se podía emitir sentencia capital de noche, prohibidísimo, ni siquiera en víspera de festividades. Además, se requerían 2 testigos independientes y coincidentes y un día completo de deliberación antes de ejecutar la pena capital, que ya vamos a ver si tenía la potestad o no. Estas normas están más que documentadas, están en detalles en la Mishnah, justamente en un tratado que se llama Sanedrín. Ahora te estarás preguntando, nada de eso se respetó en el caso de Jesús. Jesús fue arrestado de noche justamente, juzgado de noche en casa del sumo sacerdote, sin testigos válidos y sin presencia de fariseos y otros grupos del Sanedrín. Algunos dirán que esto no fue un juicio, fue una maniobra política. Si te está gustando el contenido de este video, señal que eres un amante de la Biblia, de la arqueología, de la historia de Israel, del judaísmo, del cristianismo, y que seguramente tienes curiosidad también por saber quién mató a Jesús. Y justamente quiero invitarte a que te inscribas en nuestro curso que se llama ¿Quién mató a Jesús?, donde vamos a estar con profesores de renombre mundial intentando cada uno desde su perspectiva responder a esa pregunta. ¿Quién mató a Jesús? El link de inscripción en la descripción del video. La idea de que los judíos no podían aplicar la pena de muerte es un error histórico. Es cierto que Roma limitaba el poder de los pueblos sometidos, pero no abolió por completo su capacidad de ejercer justicia interna, especialmente en asuntos religiosos. ¿Recuerdas que antes leí en Juan, en el Evangelio de Juan, cuando Pilato le dice a los sacerdotes, ¿por qué no lo juzgan de acuerdo a vuestra ley? Es decir, que aquí vemos un indicio que había esa autonomía para juzgar y condenar. Pero veamos 4 evidencias concretas, muchas de ellas ustedes las conocen. El caso de Esteban. En Hechos 7 vemos que Esteban es apedreado por blasfemia. No fue un linchamiento popular, fue una ejecución con acusación formal y sin intervención romana. Ejemplo 2, Santiago, hermano de Jesús. Flavio Josefo relata que en el año 62, el sumo sacerdote Ananías convocó al Sanedrín, acusó a Santiago de violar la ley y lo mandó a ejecutar por lapidación. Roma reaccionó solamente después. La inscripción del templo descubierta en Jerusalén en griego, esa es la tercera prueba, advertía que cualquier extranjero que entrara en el área sagrada sería responsable de muerte, es decir, no podía atravesar el templo. Eso implica que las autoridades judías tenían derecho a ejecutar en defensa de la santidad del templo. Y la cuarta prueba es la Mishnah y el Talmud, que son fuentes rabínicas que describen con precisión cómo debía llevarse a cabo una ejecución, tipos de pena, procedimiento, testigos de liberación, pausas entre sentencia y castigo. Inclusive tenemos ejemplos concretos que se llevaron a cabo esas ejecuciones. Por tanto, los judíos sí podían ejecutar. Lo que no siempre tenían era libertad política para hacerlo en cualquier circunstancia. Y sobre todo, debían tener base legal clara según la Torá. Y la gran pregunta entonces es, ¿por qué el Sanedrín no condenó a Jesús a muerte si es que Jesús violó alguna ley judía? La razón es muy simple. Jesús no cometió ningún delito punible con la muerte según la ley judía. Veamos los posibles cargos. Tal vez blasfemia. Según Levítico 24:16, se requiere que la persona profiera el nombre de Dios con ofensa. Y claro está, Jesús nunca lo hizo. ¿Podemos culparlo de falso profeta? Deuteronomio exige que el falso profeta induzca a la idolatría. Jesús no solo que no lo hizo, por el contrario, llamó al pueblo a retornar al Dios de Israel. Violación del Shabbat. Jesús sí curaba en sábado, pero eso era parte del debate legítimo entre las escuelas rabínicas de la época. No era delito y menos que menos delito capital. Profanación del templo. Jesús sí expulsó a los cambistas, que no estaban dentro del templo, sino en las
inmediaciones, denunció la corrupción, pero jamás violó la santidad del lugar. Entonces, ¿por qué Jesús incomodaba? Porque su mensaje ponía en jaque al poder, porque hablaba del reino de Dios y porque movilizaba multitudes. Eso, claro, no es un crimen de acuerdo al judaísmo, pero es una amenaza al poder político romano y sacerdotal. Entonces, ¿quién condenó a Jesús? Ya vimos que los sacerdotes no tenían base legal en el judaísmo para matarlo. Entonces, al ser una amenaza, un, digamos, disidente, decidieron entregarlo a Roma, pero con una nueva acusación. Este hombre se hace llamar rey. Eso ya no era una cuestión religiosa, era sedición, sedición contra Roma, y Pilato no actuó como juez de la ley judía, actuó como gobernador romano que debía mantener el orden, porque en la Roma antigua solamente había un rey, el César, y la cruz era el castigo romano para rebeldes contra el imperio. Está claro que Jesús no fue condenado por los judíos, no fue juzgado siquiera según la ley de Moisés y no fue ejecutado por el Sanedrín, por el simple motivo que Jesús no violó ninguna ley judía. Sí fue entregado por un grupo de sacerdotes, pero sin base legal, y ejecutado por Roma en manos de Poncio Pilatos. Lo que ocurrió es que su mensaje, es decir, el mensaje de Jesús, era demasiado incómodo. Entonces, si te gustó el contenido de este video, quiero que sepas que en Moriah College hemos preparado un curso sensacional que se llama ¿Quién mató a Jesús?, para explorar esta historia con más profundidad, con seriedad, con fuentes, reflexiones y sobre todo con profesores que son verdaderos eruditos de renombre mundial. Entonces, si este video te hizo pensar, te invito a seguir preguntando y estudiando e investigando, porque la historia no necesita de enemigos ni de culpables, necesita de la verdad. Más detalles en la descripción de este video, donde vas a encontrar tu link de inscripción.